llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Cuando en la Continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga, y como lo hemos venido anunciando, ya está junto a nosotros el politólogo Aurelio Argañarás. Ni enseñan porque avergüenza a veces ser argentino. Hola Aurelio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Inés? Bien, bien. Bueno, vos dirás, ¿cuál es el título de tu columna? El empleo inútil según Macri. El empleo inútil según Macri. Lo escuchamos. Bien, bueno, sabemos que de acuerdo a varias encuestas recientes, la preocupación predominante en este momento entre los argentinos es el desempleo. Sí, sin lugar a dudas. Hasta diciembre, en el ranking de las preocupaciones estaba primero seguridad. Así es. Hoy está claramente el temor a perder el trabajo. Y también se cambió también en lo que respecta a lo laboral. En diciembre se hablaba del impuesto a las ganancias. Claro, y ahora se habla de conservar el empleo. Y ahora se habla de conservar el empleo. Bueno, en medio de ese contexto, digamos, ¿no?, de todos los dimes y diretes que ocasiona el tema, yo lo primero que voy a señalar es una frase del presidente, que realmente es una frase insólita, ¿no? Sí. Hace unos días ha señalado que la primera víctima del empleo inútil, lo que él llama el empleo inútil, es la propia persona, dice Macri, que se da cuenta de que no hace algo que sea útil a la sociedad. No, por favor. Yo me quedé pensando cuando leí esta expresión de si tomarla como una expresión de cinismo, de sadismo. Claro, sigamos con los ismos, sí, digamos, ¿no? Sí, porque puede ser que sea un poco de todo, ¿no? Claro, porque realmente pareciera ser sobre que te castigo o me burlo, te echo del trabajo y después digo que en realidad no sos mi víctima, sino que eras la víctima de estar en un empleo que no servía para nada desde el punto de vista social. Claro. En realidad, digamos, entre las opciones, elijo pensar que, si bien seguramente esto tiene, esta frase se la han cantado al oído sus asesores, digamos, de imagen, claro, como Barba y Durán Barba y su séquito. Claro. Esa no puede ser toda la explicación. Yo creo que si, más allá de lo que le hayan dicho los asesores, sí, que solamente se concibe que Macri haya podido decir semejante cosa porque, para usar una expresión un poco antigua, es un nacido en cuna de oro. Ah, sí, eso es lo que decía mi abuela. Los nacidos en cuna de oro no comprenden las cosas del común de la gente. Claro. Les son tan ajenas, pertenecen tan a otro mundo, que pueden decir barbaridades con una perfecta inocencia, porque en realidad están hablando de cosas con las que nunca han tenido contacto, como es lo de estar sin trabajo y, digamos, verse sometido
a la consecuencias. desesperación de estar sin trabajo. La desesperación de estar sin trabajo, la desesperación por llevar el pan todos los días a la casa, es obviamente una prioridad con relación al deseo que también existe en casi todas las personas de que lo que hace en la escena laboral sea útil a los demás. Claro, seguro. Pero eso está en un segundo plano de consideraciones respecto de tener o no tener trabajo. Claro. A mí me hizo acordar a una expresión de una chiquilina, digamos, ¿no? Absolutamente inocente, pero también nacida en cuna de oro, a la que le escuché decir una vez que los humildes no conseguían buenos trabajos porque mira cómo se visten. Ah, claro. Claro. Sí. Eso era para ella. Claro. Tenía 14 años, digamos. Esa es para ella la explicación de por qué. Claro. Y que en cierta medida también tiene con aquello de buena presencia. Claro, se necesita. ¿por qué los pobres eran pobres? Porque no pueden conseguir buenos empleos porque se visten mal. Porque, claro, surgía ahí el tema. Bueno, pero digamos, además, la expresión, digamos, vista desde otro ángulo más importante, tiene un carácter absolutamente perverso. La última noticia que habla de esa perversión es la operación de las siamesas. En las siamesas ha participado un equipo de 40 médicos. Los que saben, yo no me cuento entre los que saben de medicina, claro. No, yo menos. Los que saben señalan que el hecho de que se haya llevado a cabo una operación exitosa de la siamesa puede transformarse en un hito de la medicina mundial. Siempre la medicina argentina ha ocupado un lugar mucho más privilegiado que lo que ocupa el país en el concierto internacional. Es como que por razones históricas nosotros tenemos médicos con una sólida formación. Sí. Ahora, 8 de los médicos y de los principales protagonistas de la operación son ñoquis de Macri. Es inconcebible, o sea... claro, es inconcebible. Fueron llamados por el resto de los médicos. O sea, los ñoquis vuelvan ñoquis porque son necesarios. Claro, fueron llamados por el equipo médico, por el equipo médico para que participara de la operación por su pericia, por su conocimiento, por su profundidad de conocimiento y de experiencia como médicos. Bueno, esos médicos han sido echados por el Estado Nacional. Creo que vale como ejemplo para poner esto, en visibilizar esto de los ñoquis, no esto que por allí la gente lo toma y decir, bueno, eran ñoquis. Por supuesto que yo no estoy con esto negando para nada que pueda haber empleos suntuarios en el Estado. Pero la lógica que preside el achicamiento del plantel del Estado no es esa. La lógica responde a otra cosa. Responde persecuciones, sí. En parte a la persecución política. Que también está, sí. Que también está. Pero sobre todo responde a una visión rancia oligárquica del país. Eso creo que tenemos que comprenderlo porque es una cosa fundamental. Por ejemplo, se ha suspendido el programa del ARSAT 3. Sí. Los que lo han suspendido, Macri hace poco, a raíz del tema de la ley esta de protección del trabajo, se pregunta si son ignorantes o tienen mala fe.
Los que lo han suspendido al programa del ARSAT-C o son ignorantes o tienen mala fe, porque son los mismos que cuando la Argentina lanzó el primer satélite dijeron, como burros, que la Argentina había lanzado una heladera al espacio. Claro. ¿Vos te acordás de eso? Sí, lo tengo presente, sí, desacreditando absolutamente todo este esfuerzo científico, O sea, tecnológico. La Argentina no puede ser un país que produzca satélites, que produzca radares, que sea capaz de radarizar como lo estaba haciendo su territorio con radares fabricados íntegramente en el país. No puede ser. Porque la Argentina lo que tiene que producir es soja. Claro. Entonces, si yo suspendo el programa de construcción y lanzamiento del ARSAT-3, inmediatamente los científicos nucleares que están en ese programa se transforman en ñoquis. Claro. Si yo hago como se hizo en los 90, cierro todas las escuelas técnicas del país, las clausuro, le pongo la faja de clausurado, todos los profesores pasan a ser ñoquis. Todos los profesores de las escuelas técnicas pasan a ser ñoquis. Claro. Cuando el país necesita o porque cambia de signo político y de programa económico, necesita técnicos, por primera vez en estos últimos años en la Universidad de Buenos Aires egresaron más ingenieros que abogados. Por primera vez. Por primera vez. Y el Estado estaba estudiando medidas para promover el desarrollo de ciertas carreras, ciertas especialidades dentro de la ingeniería que empezaban a ser escasas en el país. Claro, sí. Ahora, si al gobierno, como decía Cavallo, le da lo mismo que se fabriquen caramelos a que se fabrique acero, y naturalmente van a sobrar todos los ingenieros en metalurgia. Se cerraron las escuelas técnicas en los 90 y inmediatamente fueron ñoquis todos los profesores. Hubo décadas. Yo me acuerdo, eso todavía era cierto en la década del 70. Todavía era cierto. Ahora ha cambiado un poco. Pero hubo décadas en que no encontraban trabajo. En la Argentina, que se había ufanado de ser el granero del mundo, no encontraban trabajo los agrónomos y los veterinarios. En el país del trigo y los ganados. ¿Y por qué? Y porque nuestra oligarquía ganadera es tan parásita que no incorporaba trabajo técnico a los campos y en realidad apostaba, desde París, a que los toros y las vacas hicieran el amor, se reprodujeran, nacieran terneros, al ciclo natural. Lo único que habían hecho es poner molinos, armar potreros e introducir las razas inglesas en la ganadería. Todo lo demás era vano, porque si uno, se dedicaba a una producción intensiva, hacía falta estar más presente en el campo. No se podía estar tanto en París y había que estar un poco más en el campo. Como ese no era el ideal de vida de nuestros ganaderos, no hacían falta agrónomos. Claro. Si producimos granos y no los transformamos en carne, como todos estos años se habló mucho del tema de la transformación de valor en origen, o sea, transformar granos en pellet, transformar granos en carne, el valor agregado, ¿no es cierto? Industrializar la producción primaria. Sobran agrónomos. Pero además no solamente sobran agrónomos, sobran argentinos, porque la tecnificación del campo, y eso lo sabe cualquiera que tenga un muy somero contacto con el campo, prácticamente no requiere mano de obra hoy por hoy. No. Es bajísima la capacidad de absorción. Entonces,
si nos dedicamos a eso, privilegiamos eso, bueno, nos sobran, son ñoquis los argentinos directamente, están de Claro. más. Tenemos que volver a la fórmula del ingeniero Pardo, que decía, por allá por el 50 y pico, después de la caída de Perón, que teníamos que volver a la época en que la Argentina tenía un habitante por cada 4 vacas. Pero no había que aumentar las vacas, había que disminuir la cantidad de argentinos. Claro, esa era la idea. Hacía Claro. falta que emigraran 10 millones, 15 millones de argentinos porque sobraban argentinos. Claro. Las vacas hoy por hoy están en el orden de 50 millones De cabeza. de cabeza. Claro, sí, sí. O sea que, bueno, nos da para 12 millones de argentinos, todos los demás estamos de más. Claro, sobramos. Estamos sobrando. Claro. Pero en esta cosa perversa que se han suprimido, y por supuesto, al suprimirse los programas, los que están empleados en esos programas se transforman en ñoquis, se han suprimido cosas como el programa Argentina Sonríe. O sea, los que no tienen cómo pagar una cosa tan cara como son los tratamientos odontológicos y que se queden desdentados, que se queden sin dientes. Los dientes son para los que pueden pagar dientes, los tratamientos de conducto son para los que pueden pagarlo, los demás que se les arreglen. Se ha suprimido, cosa que también es un escándalo mayúsculo en este país, se ha suprimido los programas de lucha contra el Chaga. La Argentina Sí. es una vergüenza nacional de muchos años, no de ahora del gobierno de Macri, de muchos años de la Argentina, que no hayamos resuelto un programa, un mal endémico del país. Se calcula que hay más o menos 1,5 millones de argentinos enfermos de Chaga, que por supuesto forman parte de los sectores más pobres de la sociedad. Se calcula que hoy la gente que está en el problema, hay una muerte de 8 argentinos por día. Por día. De gente, a veces muere por otra cosa, pero el agravante que lleva un padecimiento a la muerte es el Chagas. Sabemos que destruye el corazón. Bueno, está suprimido. Se han suprimido, se han anulado los programas de salud reproductiva y de lucha contra la violencia de género. Primero lo hizo el macrismo en la capital federal y ahora lo ha hecho en todo el país. Claro. Justamente, Aurelio, estaba mirando un programa que lo veo siempre, digamos, de economía política, donde justamente se hacía alusión al abandono de las villas, o sea, de los sectores más necesitados, donde el dengue, hay la Villa 21, que es la de la ciudad de Buenos Aires, bueno, salían vecinos y representantes de las villas a decir que están en el más absoluto de los abandonos. 400 casos de dengue. Y bueno, y allí, bueno, el periodista le consultaba sobre cuál era la cobertura médica sanitaria de la cual habían sido, digamos, en cierta manera designados para ese lugar. Bueno, ellos dijeron, acá había estos móviles sanitarios que son, no sé, como son estilo camionetas, una cosa así, y con médicos que venían, bueno, por supuesto, a hacer toda esta campaña de salud. Bueno, los médicos dejaron de venir porque no les pagaban. Claro. Y los vehículos sanitarios estaban en un regimiento de Buenos Aires abandonados. Claro. Hablamos del Chaga, hablamos del dengue también, entonces. Exactamente, claro. Ahora, ¿a qué responde esta lógica? Yo leía esta semana, superando el asco, leía un artículo de un editorialista del ámbito financiero que defendía los paraísos fiscales con el argumento de que si existen paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales, uno de los cuales para él era la Argentina. O sea,
me importa un carajo, importa un carajo que la gente ande sin dientes, me importa un carajo que, digamos, el programa satelital argentino, me importa un carajo el mal de Chagas, porque lo que yo quiero es no pagar impuestos. Quiero el derecho a acaparar todo lo que gano y llevarme la divisa fuera del país. Quiero la libertad completa para no comprometerme con esta sociedad, a la cual lo único que quiero es sacarle el jugo. Claro, y nada más. Esa es la filosofía que preside esto. Yo algunas veces, y a veces tengo el temor de ser reiterativo con algunas cuestiones, a veces he señalado que lo que nos caracteriza en esta época, no solamente en la Argentina, a nivel global, es que hemos dejado de tener clases dominantes que usen su poder económico para tener una situación de privilegio, pero que sostengan al conjunto de la sociedad. Hemos dejado de tener clases dominantes para estar gobernadas por bandas de salteadores, que no les interesa el futuro, que tienen esta visión ultramoderna o postmoderna de hoy comamos y bebamos que mañana no sabemos. Entonces, uno puede remontarse a la historia argentina y ver antecedentes de lo que estamos padeciendo hoy en lo que fue, por ejemplo, el programa del mitrismo en la Argentina, asolando el interior de la Argentina, destruyendo las producciones artesanales, industriales del interior, para después decirle a los que quedaban sin trabajo que eran vagos, y para despreciarlos considerando que eran inferiores a los europeos. Pero la verdad que si uno se asoma a la obra histórica de Mitre, de Sarmiento, haciendo todas esas críticas, sin embargo puede advertir que trataban de construir un orden donde ellos iban a ser la clase dominante, pero donde había cabida para todos. La Argentina oligárquica de la época en que éramos el granero del mundo se enorgullecía de tener una de las dos clases medias más importantes de América Latina, la otra era la de Uruguay. Se enorgullecía de tener altos niveles educativos, se enorgullecía de haber establecido la ley 1420 de educación primaria obligatoria y laica, se enorgullecía de esas cosas que estos salteadores hoy destruyen sin piedad y sin vergüenza. Lo escuchaba decir a quien fuera juez de la Corte Suprema, hasta hace muy poco, acusado en su momento de kirchnerista, decir no estamos retrocediendo a los 90, estamos volviendo al virreinato. Claro. Es decir, estamos volviendo a una situación donde parece que nos gobernaron desde España. Desde España, exacto. En este caso no sería España. En realidad no es España, ¿no? Sí. Pero nos están gobernando desde afuera. Desde afuera. Viene al cuento decir, por ejemplo, que hay versiones, de gente seria que señalan que Macri no la conocía a Malcorra. ¿Quién es ahora? Su ministra de Relaciones Exteriores. Sí. Que Malcorra le fue indicada a Macri desde el Departamento de Estado. O sea, claro, como un personaje vinculado a la CIA y a los Estados Unidos. Claro. Ese es tu canciller. Entonces, mucho gusto. Claro. Es evidente, nos están gobernando de afuera. Claro, por eso rescato, ¿no? Lo que decía el juez, ex juez, digamos, que estamos, no es a los 90, sino que mucho, pero muy mucho atrás. Exactamente. Ahora, creo que esto nos lleva a una situación límite. La semana pasada estuvo en Córdoba un economista de fama internacional, que es Jorge Mersten. Leí... Sí, yo estuve difundiendo también parte de lo que él decía, sí. Yo leí el reportaje que le hizo Comercio y Justicia, donde Mersten pronostica que vamos a vivir un proceso de recesión económica prolongada y al cabo de la cual
vamos a tener una nueva crisis de gobernabilidad, como la que tuvimos en el 2001. En el 2001, sí. El periodista le pregunta a Weinstein, usted está hablando de un nuevo helicóptero. Claro, Helicóptero si se refería a eso, a De la Rúa. Dice, o en algo, dice Weinstein, que no es una persona que hable por hablar, dice, en un nuevo helicóptero o en algo que puede ser bastante peor. O sea, en una crisis social mucho más grave que la que tuvimos en el 2001. Y en realidad, esta situación que estamos viviendo, de la cual estamos viviendo los primeros capítulos, o el prólogo, yo no me olvido, se lo señalo a muchos interlocutores, que dentro del equipo gobernante, a Prat Gai, el ministro de Economía, se lo considera un moderado, un gradualista, alguien que si en algún momento le reprochan algo, va a ser que no fue más contundente en el ajuste. Hace falta más ajuste. Hay la línea editorial del ámbito financiero, por ejemplo, plantea que, que así no se van a solucionar las cosas, porque lo que hace falta es atacar el mal de fondo, que según la visión monetarista sería el déficit presupuestario. O sea, el programa de Grecia, el programa de ajuste, más ajuste, más ajuste, más ajuste. Que terminó rematando las islas. Claro, que termina en la catástrofe. Sí, en la catástrofe, sí, absolutamente. Bueno, eso es lo que creo que se puede decir del famoso tema del empleo inútil. Claro, en lo que se refería el presidente, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.